primer lugar, bueno, les quería como agradecer que se me presenten acá para hacer esta actividad. Para nosotros desde el museo es como importante poder justamente generar encuentros donde podamos compartir recuerdos, donde podamos compartir vivencias que tenemos, porque bueno, creemos que tienen valor, ¿no? Son como las cosas que vivimos, creemos que importan, y poder dejar un testimonio de eso está bueno, y es un poco como una misión que tenemos desde el museo. En esta oportunidad lo que nos convoca son recuerdos que tienen que ver con el campo, con la vida en el campo, con el trabajo en el campo, que es un poco fundante de que Rivera pueda existir, de que exista en nuestra localidad. Quienes vinieron, los primeros inmigrantes que vinieron sabiendo, buscando, ¿no? Buscando un lugar donde poder hacer sus vidas en paz, en libertad, y sabiendo que la gran mayoría venían a trabajar la tierra. Muchos de ellos no sabían trabajar la tierra porque en sus lugares de orígenes tenían limitaciones para hacerlo, entonces ya el mismo hecho de poder trabajar la tierra era como un orgullo para ellos, un gesto de libertad, pero también fue difícil porque al no saber y en un lugar nuevo, obviamente con las inclemencias del tiempo, con cuestiones de la sociedad de la época, como que tuvieron una experiencia dura, pero sin embargo Rivera existe, ¿no? Entonces es interesante pensar, bueno, de esos primeros momentos hubo ya varias generaciones de esos primeros inmigrantes, entonces es bueno que quienes fueron hijos o nietos o bisnietos, ¿no?, de esos colonos, podamos contar, bueno, cómo continuó esa historia, que siguió igual, qué cosas fueron cambiando con el tiempo. La idea es un poco compartir entre nosotros cuáles son nuestras experiencias, lo que vivimos, justamente para ir dejando un registro de eso. Así que bueno, la idea es que circule entre nosotros la palabra y que cada uno pueda contar en eso, que cuente, piensen que por ahí le están contando a alguien que no vivió esa experiencia, ¿no? Entonces poder contarle a alguien que por ahí, por ahí alguien que no tenga idea, ¿no?, de lo que es trabajar en el campo, cómo le contarían cómo es eso, cómo es vivir quienes vivieron o cómo es trabajar en el campo, qué cosas les preocupan, qué esperanzas tienen, ¿no? Bueno, qué tareas se hacen, quiénes las hacen, cuáles son como dificultades, anécdotas, con qué herramientas, que me parece que en lo tecnológico hubo cambios impresionantes, digamos, en pocas décadas, ¿no? Poder ir como contando eso, y lo que les parece importante va a sumar. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar? Nada, ahí yo estaba pensando en esto de qué fue lo que cambió, ¿no? El proceso de cambio, qué fue lo que se modificó en el tiempo. Nada, yo me remonto a las 50 años, me remonto a las 50, la edad que tengo. Y lo primero que me llama la atención es este despoblamiento de la zona rural. O sea, yo tengo una imagen de ir de chico todos los fines de semana al campo, al campo de mis abuelos, de uno o de los otros, y a ver vecinos en todos los campos y demás. Y bueno, la relación que tenía con los vecinos, el contacto permanente, qué sé yo, entre cada chacarero, digamos. Y hoy no, o sea, hoy no hay gente viviendo en los campos, salvo casos muy puntuales. Y por ahí ese fue uno de los cambios que más se notan, ¿no? que más pegan. No sé si es normal, pero es lo que, sí, lo que pasó. Es lo que pasó. Hasta los años 80, ¿no? Sí, más o menos. Hasta los años 80 todavía la gente vivió en los campos. Sí, digamos, a ver, el proceso de poblamiento de los campos yo creo que fue a partir de los años permanente. 70, ya el productor agropecuario no podía tener las herramientas propias para toda la carrera. Así que o tenía que asociarse con algún vecino o recurrir a
sí se prestaban las máquinas entre los vecinos o compraban de forma cooperativista. En algunos casos sí, dependía del núcleo poblacional, ¿no? Sí, hubo, así como el país cambió, las zonas rurales también. Rivera, por la naturaleza de la colonización, especialmente judía, también sufrió una transformación impresionante. Ustedes imagínense que, eso que decía Claudio, el despoblamiento, más o menos con edades parecidas, el recuerdo de los campos era que en todos los campos había gente. Primero las familias colonas, después alguna familia más, algún ayudantes, trabajadores, peones, lo que fuere, y ya hoy prácticamente ni eso. Es decir, con muchas excepciones, si no es una explotación del campo, casi no vive nadie en el campo. Y aunque estén a 30 kilómetros, o sea, fíjense, el viaje que se cubrían todos los días, antes lo hacían nuestros abuelos por ahí más por mes. Era un viaje a visitar a alguna familia, que estaba en un campo, en Lápiz, más lejos, a Macondo, no sé. Bueno, eso por un lado. Y también, otra de las cosas que impactan es cómo dejó de ser viable para el sostenimiento de la familia la unidad económica, que era la chacra. O sea, yo siempre, trabajo todos los días en el campo y nunca me dejo de asombrar cuando voy a determinados lugares y están las quintas, ya abandonadas, algunas ya están desalambradas, parte de los lotes, pero las quintas también eran parte digamos, de la colonización o pretendían tener un inicio de urbanización que después no fue, etcétera, que bueno, también generó eso. Y bueno, la realidad es que cuando uno mira datos de familias, de cuántas vinieron, de cuántas se fueron, de cuántas siguieron viniendo, porque hubo dos corrientes migratorias, Rivera, si bien fue un lugar muy importante para la colonización, no hubo tantas familias que siguen estando desde 1905 que llegaron. La mayoría ya no está. O sea, las contás con los dedos de dos manos, las que seguimos estando, originales de los inmigrantes, muy pocos. Bueno, esa es una característica. Y después, bueno, obviamente, como decía Molle, la posibilidad ¿no? de mejorar tecnológicamente, y bueno, también en la Argentina, un país en los últimos 30 o 40 años, ha sufrido muchísima oscilación económica, y eso generó mucha crisis, no solamente del campo, sino de la comunidad judía. Era la tercera en el mundo y se fue muchísimo gente de Israel. O sea, estaba Estados Unidos, Francia y Argentina como primeras poblaciones extra Israel. O sea, la Argentina llegó a tener casi 500.000. Casi 500.000. O sea, es un número. Bueno, entonces, la comunidad acá o liberal no estuvo ajeno a todos esos cambios. Y bueno, eso sumado a como dije, los cambios en la macroeconomía que hace que cada vez una unidad de explotación muy grande tiene que ser más grande, porque si no da para que sea viable. Y bueno, y después cada uno tiene sus recuerdos de acuerdo a cómo estaba ubicada y conformada la familia y dónde. Yo tenía abuelos en el pueblo, pero de Chacra, y tenía abuelos que vivieron acá hasta que se murieron a la gloria. Así que bueno, tuve mucha suerte de ver mucho de eso. Y después también la dinámica comercial que se armó en torno a los comercios, inicialmente con carabénicos y también con la cooperativa que más o menos tienen esa misma duración, que ya hoy ya desaparecieron. Hay otra forma mucho más moderna, pero bueno, le dieron un impronto de Rivera. Y fueron.
migración era europea y siempre había gente local que tenía conocimiento y algunos de los inmigrantes, sea de la parte de Ucrania, de Polonia, de Rumania, de Alemania, tenían conocimiento Se dedicaban algo de conocimiento. Y después, bueno, las asociaciones de productores, la comunidad en sí fue educando. O sea, a ver, en cada colonia había una quería. O sea, yo ahí donde está el campo de la esquina donde está el campo de Nico Mara, que se puede que la conozco. Ahí, en realidad ahí no, un poquito más allá en el pasonivel donde estaba el campo de Teplisky, ahí había una escuela judía. Mis abuelos, mi abuelo, con sus hermanos, los Gordi, aprendieron a leer y escribir en el hebreo ahí. O sea, uno dice, bueno, y no sé, imagino que la de Philipson, la de Wolof también pasaba eso. O sea, lo que pasa es que nosotros ya no tenemos datos. un plan nacional que los instruyó por algo de eso. El Plan Nacional de Educación, eso tiene que ver con Sarmiento y fue un éxito mundial desde el punto de vista de la alfabetización. Pero aparte, es decir, los inmigrantes judíos venían con un plus. Entonces, aprendieron, o sea, todavía sigue funcionando, no sé cómo, pero sigue funcionando el Schule, pero bueno. Pero él se refiere al trabajo. No, al trabajo agrícola. Y las instituciones sociales, cooperativas, influyeron mucho en eso. Mucho. ¿Por qué? Porque desde épocas fundantes, digamos, venían acá y recorrían las colonias profesionales del ámbito agropecuario, asesores, ingenieros, Sájaros y otros ingenieros que eran versados en el trabajo de la tierra, en las técnicas, que instruían y capacitaban a los colonos, colonia por colonia. Venían acá, iban a Bernasconi, seguro en las colonias de Entre Ríos y de Santa Fe hacían el mismo proceso. Nombro Sájaros porque era una personalidad relevante en el proceso de la colonización, pero seguramente debía ser una dinámica permanente eso de la preocupación por la capacitación y la formación de las personas en el ámbito, lo que tiene que ver con su trabajo, con el trabajo de la tierra. La presentación, eso sí, lo leí, la presentación de nuevas maquinarias, la explicación de cómo se manejaban esas maquinarias, qué provecho traían, qué beneficios, qué adelantos generaban. Todo eso era también parte de ese proceso de colonización en el cual nosotros estábamos incluidos, que era como colonia. El Sheriff fue aprendiendo de errores también, porque al principio pasó esto que se chocaban medio contra la pared, porque si bien algunos tenían algunos conocimientos, otros no, y esto era muy diferente a lo que era Europa, porque una religión básicamente, con otros mismos cosas. Y ya con el correr de los años fue preparando a la gente antes de que venga. En Alemania hubo una huelga de agricultura para los colonos antes de que vengan. Sí. Porque les pasó esto, o sea, mucha gente fracasó y abandonó los campos, se fueron. Sí, es verdad. Así que, y también los primeros ingenieros que mandó la IERIS también eran ingenieros europeos que no conocían. Entonces, bueno, fue un proceso duro, no fue cómodo para algunas zonas. No obstante, bueno, la comunidad prosperó. Yo siempre tengo el recuerdo de mi abuela en las fiestas patrias, que ya no se alquila más, pero antes se iba a la plaza a cantar el himno, a ver si. O sea, eso no existe más. Pero yo la veía a mi abuela se vestía como si fuese un casamiento. Hacía frío siempre, tapado, yo iba caminando. Entonces la abuela, y ella me decía, ese país nos abrió las puertas. Y entonces la diferencia de haber vivido en carne propia la hostilidad o el funcionamiento de su padre delante de ella, respecto a estar acá, también le dio una impronta y ahí también viene un poco de sentimiento patriótico, entre comillas, cada uno lo toma, pero de arraigo, nosotros llamamos eso, como que la patria es un poco tu matriz, donde vos podés desarrollarte, y bueno, y claramente lo tuvieron.
vida, hay gente que no estaba, es decir, la mayoría del mundo no es agricultor, más bien no, y la tendencia es que cada vez menos, esa es la realidad. Entonces, ya somos casi una especie de extinción desde el punto de vista del modo de vida. Todos tenemos televisión satelital, internet, todo eso también nos cambia y nos equilibra en cuanto a la posibilidad de obtener la misma información de cualquiera. Eso fue lo más democrático que hubo en el mundo con la internet, ¿no? Pero bueno, ya no hace 10 años, no hace tanto, no hace tanto. Entonces, eso obviamente marca los fracasos, creo que son los que determinan la forma, no los éxitos. El fracaso es el límite, o sea, el río no va por donde quiere, va por los límites. Después va buscando, va nadando, y eso pasó también con la tecnología, es decir, muchísimas instituciones desaparecieron, otras seguían vivas y bien, y bueno, eso es parte de la evolución. Podemos discutir las causas, pero el hecho es ese. ¿Sí? La cooperativa ocupaba un lugar trascendental en la economía de Rivera, y a pesar de que la cooperativa y las crisis desaparecieron, Rivera no está en crisis económica, hubo mucha más crisis económica antes que ahora. Yo es lo que veo también, como que hubo una muy buena adaptación de Rivera y toda la población a los cambios tecnológicos, a los cambios económicos, no a los educativos, no a lo social, lamentablemente. Porque antes la gente era mucho más pobre que ahora, con muchos menos recursos materiales, pero no intelectuales. Hoy tenemos todo lo que uno puede decir al alcance de prácticamente cualquiera, y los chicos salen del colegio sin saber escribir. Y eso antes no pasaba. Yo creo que, dado esta instancia, y dado que nos están filmando todo lo que decimos, tenemos que dejar testimonio también de la sacrificada vida de nuestros abuelos, de lo sacrificado que resultó la tarea que se les imponía. Parece imposible imaginar hoy en día una tarea titánica y que sobrepasa al poder humano, a la capacidad humana, hacer lo que han hecho estas personas, llevar adelante la economía familiar, porque para más no daba, a través de un trabajo pero tan duro, tan exigido y permanente, y no había descanso, y era una cuestión que era todos los días una novedad que había que resolver y había que decidir, igual que ahora, pero no. Pero sí, porque no tenían los elementos, no tenían el medio, no tenían imagínense ustedes, tener que atar los caballos primero, los chicos, eso es experiencia familiar, los chicos tenían 11 años, 10 años, 11 años, había que buscar los caballos a la madrugada para atarlos, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes ahora un chico de 10, 11 años ir al medio, como le pasó a mi abuelo, lo cuento por experiencia propia, los otros contarán su historia. Ir al medio del monte, Bernasconi, a buscar los caballos, lloraban cuando iban y lloraban cuando volvían, lloraban los chicos. A la madrugada ir a buscar los caballos para tener que atarlos a las maquinarias para poder trabajar, y de ahí tener que ir a la escuela y pasarse de la escuela, como decía Mirta, la forma en que llegaban a la escuela estaba a casi una legua de distancia de donde vivían ellos, a como podían, 3 en un caballo, o qué sé yo, no sé cómo iban. Imaginemos esa vida y dejemos testimonio de ese sacrificio, y dejemos testimonio de esa digamos, circunstancia de vida que han tenido que atravesar nuestros mayores, con las maquinarias de la época, muy rudimentarias, con resultados a veces que no se condicen con el sacrificio que requería la preparación, y el agua a 120 metros de profundidad, en el mejor de los casos,
tal vez más. La verdad que Increíble. es increíble. Ya está sobrevivido. Es increíble cuando tenía un problema de salud, venir, me imagino, venir de la colonia Ginsburg, no sé a qué distancia está la colonia Ginsburg de Rivera. 25, 30. ¿Cuánto? 30 kilómetros, venir de Lapin a 35, 40 kilómetros con un chico enfermo o un lastimado, arriba de los carros, venir a acercarse hasta el hospital para ser atendido, o sea, de alguna manera, dentro de nuestra pobre conocimiento, porque no tenemos la edad, o sea, lo que cuento es lo que reflejo de las historias de casa, de lo que he escuchado, pero de plegar testimonio también de estas circunstancias, que habrá pasado en todos lados. Vos has tocado dos puntos que son Pero la verdad que yo a veces me pongo a pensar, cuando a uno a veces las cosas no se le dan como debieran o lo que uno espera, tenemos que pensar un poco en lo que atravesaron nuestros abuelos también en esos momentos. Y voy a contar una anécdota, sin nombres. Nosotros no fuimos colonizados acá, mi abuelo adquirió el campo como comerciante, nos fue traído con Nayevich. Sí, cuando hagas una reunión de comerciantes, ahí sí tengo historias para contar, porque estamos acá hace más de 100 años. Pero ya teníamos el campo y en una oportunidad pasa una vecina en el carro con el marido después de la cosecha, habían pagado sus cuentas y estaba feliz, exultante, porque había logrado comprarse un cubrecama. Esto es, de alguna manera, pone de manifiesto, ¿no es cierto?, la vida sacrificada, la escasez, Algo. y creo que era general. Todos nuestros abuelos. Todos los habrán pasado lo mismo. Y sí. O sea, yo me Y imagino. trabajaban porque tenían los chicos que ordeñaban con ella en el corral, con el barro hasta las rodillas, y todas las mañanas. Vos ahí tocaste como dos puntos que son importantísimos, que sí cambiaron muchísimo el tiempo. Uno es la cuestión de la niñez. Sí. O sea, los chicos, yo también tengo el relato de mi papá, que, a ver, no existían las infancias. O sea, era cuando estabas en condiciones de caminar, ibas o cuidabas la vaca en la calle, o sacabas el agua del pozo, o esa era la tarea de los chicos. Además de ir a la escuela y o sea, la infancia fue ese. Para eso se hacían los chicos. Para eso se hacía, por eso había tantos chicos. Y el tema de las maquinarias, o sea, él tiene un aradito de una abeja reversible que le quedó desde lado. Los campos eran de 150 hectáreas más. ¿Cuánto tardabas en ganar eso? Bueno, eso está buenísimo lo que decís, porque siempre me pasa eso cada vez que entro a la reunión de UNITA. Y yo digo, estos tipos vinieron con UNITA, vinieron con mucho más instrucción para trabajar en el campo que lo que vinieron los abuelos y mis abuelos. Pero hay algunas cuestiones en común. Entonces, el tiempo. De sol a sol. Sí, De sí, sol a sol, y te lo cuenta que mi abuelo, cuando yo también grande, con casi 90 años, y yo lo disfruté desde muy chico y era de contarme todo. Yo le preguntaba, siempre a mí me encantaban los caballos para mí. Entonces, que me cuente que sembraban y andaban con caballos, cosechaban con caballos. Yo no me lo puedo imaginar. Entonces, y decían que era tan así que tenían que cuidar a los caballos que estén bien comidos, porque si no, no llegaban a tiempo para sembrar. Ya terminamos sembrando en septiembre los trigos. Y muchas veces el éxito dependía de la fecha de siembra. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? La oportunidad. O sea, agronómicamente tiene todas las razones. Entonces, bueno, y fueron profesionalizándose, entre comillas, así, o sea, sabiendo cada vez más de lo que estaban haciendo. Después, bueno, hubo una explosión después de la década del 60, con la aparición del INTA y los planes de asociaciones. y de extensión. De Es decir, el INTA fue realmente un motor de enseñanza, ¿no? de prácticas rurales.
Pero bueno, pero hasta ahí la realidad era que, imagínense, después de la guerra no había autos y camionetas, había subs y carros, alguna que otra estanciera, te dicen, sí, estaban las Whippets, que eran tipo Willy, los Jeeps. Y yo alguna vez anduve un ratito y me la paso arriba de eso. Yo digo, dejame que voy con y yo me imagino dar unas huellas de antes en esos nichos. Y bueno, la verdad que era realmente sí, fueron generaciones muy sacrificadas. También por esa razón no pudieron quedarse todas las familias que vinieron. Por eso no tuvieron cabida desde el punto de vista económico, no fue sustentable toda la organización. Era así, inmediatamente hubo gente que ya se tuvo que ir o se fue, eligió irse, familias, con recuerdos, económicos, experiencias, pero muchos no se quedaron. Imaginarse, ¿no? Que había que sacar la gavilla a la trilladora. No a la trilladora, al trillador. Eso era Y era a mano, con un esfuerzo tremendo, donde la mujer de campo, en todo este circuito, esta circunstancia, la mujer de campo tenía una presencia trascendente en todo esto, porque era la que sostenía de alguna manera toda esta circunstancia. Primero, el manejo de la economía familiar, que no era poca cosa. Segundo, el sostenimiento de la familia con los alimentos, con la preparación, todo, nada era comprado, todo era hecho, las limitaciones en la alimentación y en los productos que llegaban, porque yo creo que fruta se comía una, no sé, Mirta, si vos tenés alguna historia de esa, pero fruta se comía una vez a la semana y una naranja partida entre 4, o sea... Yo tuve suerte de que vivía en un lugar donde había muchas quintas, entonces cuando había fruta de estación, comíamos, pero... Si no, no era lo común. Bananas y eso. No existía. Claro. Bueno, lo que vos decías de la mujer es cierto. Yo tengo en casa a mi mamá y en la mañana se levantaba junto con mi mamá a hacer el tango. ¿Sí? No tenía ni teatro ni nada, al aire libre. Si llovía, no llovía. Después, cuando terminaban de hacer él, se iban a sacar al sur y se llevaban los tachos a la estación, porque esa leche se iba después a Concordia, y ahí la compraba un quesero, un distribuidor, bueno. Y ya, cuando terminaba, tenía que hacer la comida, atender los pollos, mandarme a mí a la escuela, todas esas actividades, y los hombres de antes no ayudaban Pero aparte, a los quehaceres domésticos, ¿no? Eso era el pan se hacía en el horno de casa, lo que es factura, torta, y todo se hacía en el horno de casa, las comidas, como vos decís, había 120 pavos, 300 gallinas, qué sé yo. Era una cosa, y eso era tarea de la mujer. Hasta la quinta era tarea de la mujer. La mujer se encargaba de la quinta familiar también. Yo tenía una tía aquí en La Pampa, en Colonia Ginsburg, que tenía una quinta que era algo extraordinario hecho por sus manos. La verdad, el desempeño y la presencia de la mujer en todo este proceso es un hecho realmente que hay que resaltar, que hay que poner sobre relieve, ¿no? Además que toda la docencia era parte del maestro, no había. Sí, llegó algún de rol, aprecio, Sí, pero como docente, pero en las escuelas rurales la mujer era la maestra. Sí, el rol totalmente, la economía familiar estaba sostenida. Y había una presencia muy marcada, un matriarcado así medio establecido entre bambalinas de la mujer en la casa, que era muy importante, porque cuando uno empieza a hablar de ciertas historias, o hablaba, ya queda poco de con quién hablar de estas cosas,
siempre sale la presencia de la mujer en todo esto, ¿no? Totalmente. La preponderancia que tenía en todo esto. Y yo he tenido versiones, como dice Mirta, toda la economía familiar giraba en torno a la mujer, pero he tenido versiones de que cuando mi abuelo salía a comprar vacas a las chacras para faenar después, él bajaba del arado y subía ella al arado y se quedaba trabajando. No se podía parar. O sea, que hasta en esa cuestión, y tengo ejemplos, ¿no? de mujeres que sí, ellas tomaban las riendas de los caballos y cerraban la vuelta hasta que él hablaba y arreglaba con mi abuelo. Ella estaba en la arriba del arado. La comida, no es como ahora, yo quiero fideo, no hay con Tal cual. Había que hacer Todo. El pan, todo. pan, todo era elaborado, todo. Lo único era ingrediente, aceite, harina, pero todo el resto. Sí. Había que cocinar, preparar. Y la ropa también. Y la La ropa ropa. también. También. Y la Es decir, ropa. ustedes, yo me acuerdo desde hace muchos Cosecha. La años. ropa la hacían también. Yo me acuerdo cuando era chico y acompañaba a mi abuela a la tienda de la cooperativa. Sí. La tienda de la cooperativa era grande, los computadores largos, Sí, un sí, salón sí. bastante más grande que esto. Sí. Y tenía las repisas hasta el techo, los techos eran bastante más altos. Y toda esa tela iba a la ropa. Telas. O sea, vos necesitabas una bombacha, ibas a comprarte tela primero y después ibas a ver sangre. Sí. Yo me acuerdo de dos. Kesselman y otro que vive, o que vivía al lado del donde hoy está por la veterinaria de fútbol, por allá. Sí, yo no me acuerdo de pero no existía que vengan como hoy, que vos ves y viene dentro de una caja, pampero, de bombacha. No, vos te decías que en casa había. Y la bombacha era como la gente, una larga, los pinitos, otra ancha, porque era así, y no había nadie que nos Llevaba la comida al campo, porque mientras se trabajaba en el campo, como dice César, de sol a sol no se paraba. De los momentos más críticos, digamos, en los puntos críticos del año, que eran la arada, la siembra, la cosecha, no había sol ni luna, o sea, era continuo y hay que estar presente ahí, asistiendo con la comida, con las cosas, llevarlas, como se podía. La verdad que fue muy sacrificado. Los chicos colaboraban mucho también, ¿eh? Los chicos Claro que trabajaban un montón. Los chicos trabajaban mucho. Sí. Fuera del sí. colegio, tenían que colaborar. Eran economías familiares que de difícil progreso, o sea, les fue muy difícil progresar. Era mantenimiento, por eso creo que. Cuando los chicos se hacían grandes. Pero es un fenómeno mundial, la concentración, la especialización. Yo me acuerdo cuando yo me fui a estudiar, yo me estudié en marzo, febrero a la facultad, y en abril empezó el discado directo. Este edificio que está acá a la vuelta, yo estábamos aquí y vos ya estabas estudiando afuera. Y bueno, cuando nos rateábamos y subíamos, nos habíamos hecho amigos de los técnicos que conectaban cablecitos. Los cablecitos eran una maravilla. O sea, si hay artesanos, yo pasé pulseras y adornos, eran muy buenos. Pero cajas y cajas, y ese aparato y ese edificio que se montó ahí, para tener una relación de lo que es la tecnología, tiene, creo que 10.000 veces menos memoria que el teléfono más barato que podemos comprar hoy. 10.000 veces menos que vale, no sé, vamos a ver 6-7 kilómetros. Imagínense ese edificio para el tema de comunicación que hoy está totalmente obsoleto eso. Bueno, y así como esas cosas, muchas otras quedaron en el camino. La maquinaria, Moya habrá enseñado del arado reja vertedera. Ahora, El arado reja vertedera invertía, ¿qué porcentaje? ¿80% el pan de tierra? 70-80%, soy carnicero,
invertían un 70-80% más de tierra, una modalidad de trabajo que al fin de cuentas, en algún momento se iba a terminar la capacidad de la tierra de poder dar los frutos, porque imagínense el piso de arado y todo lo que eso generaba. Mientras la tierra era virgen y todo estaba bien, pero después supongo que los cambios vinieron también porque se dieron cuenta que la tierra se tornaba, bajo esos procesos, se tornaba totalmente improductiva, o sea, y en eso como ejemplo, ¿no? Imagínense, no había fertilizantes, se dependía total y absolutamente del tiempo, del clima, porque tampoco había semillas con una determinada genética que acompañen las inclemencias climáticas. Yo ahora sí siembro, yo siembro un sorgo que me dice, che, es resistente para dar cosas, ¿no? O un maíz que te resiste la sequía. Imagínate, los maíces que sembraban los abuelos nuestros en el medio de allá de la Pampa. ¿Qué resistencia debían tener? No sé, crecía una planta cada 2 metros. Por eso rendían. ¿Cuánto rendían las cosechas? ¿Qué rendían? Ni se cosechaba, Ni muy poco. No rendían absolutamente Para nada. que se den una idea, bueno, el último año que yo estuve en Granjeros, yo fui director técnico de semillero de Granjeros, y Granjero fiscalizaba semillas, variedades. 27.000 bolsas, en bolsa de 50 kilos. Entonces, imaginen el laburo de embolsar una por una, coser una por una, apilarla, después volverla a cargar, la sembradura. Eso es todo trabajo físico. Hoy no se toca nada. Nadie, o sea, lo más duro puede ser ayudar a poner el perno en una camioneta o en un tractor o en un carro, o un chimanguito arrimado. Pero antes era 100% trabajo físico. Y la gente que trabajaba en los galpones también le daban una impronta, un trabajo muy duro. Pero era 2002. Eso es un punto a favor. 92, Eso es un punto a favor de todo el desarrollo tecnológico que hubo, porque sí, la mano de obra hoy es muy escasa para trabajar en el campo, es uno de los principales problemas que hay en la mano de obra. Yo creo que si no hubiese toda esa evolución tecnológica que cada vez es más simple, más rápido y todo, hubiese quedado obsoleto anteriormente. bueno, por eso el sector agropecuario, digamos que siempre acompañó, porque Argentina siempre fue muy productiva, pero cambió radicalmente todo. O sea, hoy tiene quizá más tecnología una semilla que un celular, desde el punto de vista tecnológico. Aunque parezca mentira. Es más fácil ponerle tecnología a un celular, en los ingredientes, que dársela a una planta a través del desarrollo y genética. O sea, es tremendo eso, es muy tremendo. Pero es lo que está pasando. Entonces, esa transición que nosotros la hemos pasado, ya no somos jóvenes, pero yo me acuerdo, es decir, en mi caso, en mi familia, yo soy el que, digamos, inauguré un campo en la familia. Pero yo me acuerdo que en todas las charlas se soñaba una vaca. Todo el mundo tenía, es decir, me acuerdo, todo el mundo traía 1 o 2 tachos de leche a Ramiro. Es decir, es así. A mí lo que me gustaría saber es si primero haciendo una quebrada con su cultura judía, de dónde vinieron esos judíos, de Ucrania, Rusia, Polonia, que tenían un cierto origen comunista, se puede decir, o cooperativista, fue distinto a pueblos como Rolón o Macachí, más. Sin duda que sí. Sin duda que el sí. tema del cooperativismo, de la ayuda mutua, de la asociación. Sí, vinieron con mi impronta, o sea, tanto Luis Sevilla, Rivera, Basa Bilbaso, Carlos Casares, todos los lugares donde hubo comunidad judía ya venían con una organización sociocultural, política, obviamente. En aquel momento el socialismo era lo que había, que no era socialista casi. Sí, ellos entendieron que asociándose bajo distintas formas, ¿no? Institucionales, me refiero, se podía generar un avance y un progreso a nivel general. Y que lo hubo. Y que realmente lo hubo, porque si no hubiese sido. Granjeros Unidos,
cooperativa que había, con la cooperativa de carniceros, la cooperativa de granjeros, la cooperativa agropecuaria, Hasta de apicultores. apicultores. Tiene una tradición fuertísima de cooperativa. O sea, sin lugar a dudas, la gente cuando empezaba a hacer una actividad o para poder desarrollarla, la forma natural a la que se volcaban en primera instancia era la cooperativa. Pero fíjate vos, sin duda. mira, yo creo que era algo natural. Porque hablando de cómo se trabajaba y cómo preguntar cómo aprendieron, de dónde salieron. En el caso mío venían de un antecedente ya agropecuario, digamos, en Colombia. Pero los vecinos no. Claro. Nuestros vecinos no. Entonces, ¿qué pasaba? Uno se comunicaba con el otro y se reunían a la noche, y aquel probaba alfalfa en un potrero y le fue re bien, entonces el otro al año siguiente se copiaba y le preguntaba cómo hizo, y así de alguna manera se iba fomentando este tipo de trabajo, y se ayudaban mucho. Que siempre Se había ayudaban una vida comunitaria. Exacto. La Keilah, lo que es Keilah, no solamente estaba restringido o limitado a lo educativo, religioso, cultural, también a lo laboral y a lo productivo. social. Exactamente, a lo laboral y productivo, porque se ayudaban entre sí, cuando pasaba que alguien de una familia estaba en apuros, los otros corrían en su asistencia, cuando se enfermaba alguien y había que quedarse con los chicos se traían a casa, historias que todos conocemos, no soy ningún A ver, particular, sin ir más lejos, pero el con ese solitario lo hizo el pueblo, lo hizo la comunidad. El hospital, el edificio lo hizo la comunidad, a través de donación, de aporte. El centro cultural lo hizo la comunidad. Entonces, esa característica que vos comentás difiere y le da una, o sea, resalta y se nota, ahora ya no, porque ya hay otras generaciones, pero hace 30, 40 años atrás vos escuchabas a la gente de Macachino, a la gente de Pigüero, a la gente de Caroe, y no, pero ustedes en Rivera tienen otra organización. Es verdad. O sea, aún estamos en crisis económica o sequía, pero para ellos mismos, o sea, percibían que había otra cosa. Es decir, en ningún lugar del pueblo, antes que Rivera, de la zona, digamos, antes que Rivera, tenían un cine y debate. Los jóvenes, después de una película, había 2 o 3 mayores que ibas a escuchar un debate ideológico, político, o de lo que fuera, o no, de una película. O sea, eso era un lujo. No, el concepto de asociación ya era casi natural, digamos. Totalmente. Y también fue la segunda, yo no conozco mucho las olas migratorias que hubo, pero nosotros somos descendientes de los rusos y de los alemanes. Sí. Y bueno, los rusos asimilaron a la inmigración alemana que vino más en los años 30. Yo me acuerdo que Moishe cuenta de ir de chico a la casa, al campo de mis abuelos los alemanes, a ayudarlos y a enseñarlos. Totalmente. Porque los colonos que vinieron en la última oleada migratoria, De la colonia del valenciana. año 30, 33, Hasta el 39, Spain vino del del 30, 37, 38, todavía llegaron. Estas personas, a diferencia de los que habían venido antes, no tenían experiencia en el trabajo, eran comerciantes, manejaban otras actividades más citadinas, ¿no? Sí. Me refiero a lugares más de ciudad, no más comercio, más industria. no eran agricultores. No eran agricultores. Se hicieron acá agricultores. Pero. Ahora, uno piensa, a mí me tocó, bueno, hace un mes hace 15 días que vine de viaje, anduve por toda la zona de Polonia, Hungría, los países bálticos, pero en el centro, y el país más importante de toda esa región, de Europa del Este, es Polonia, sin duda, es un país de casi 40 millones de habitantes, y geográficamente a mí me impresionó que anduve mucho, y yo veía todos los campos iguales. Zonas un poquito más onduladas, parte con más bosque, menos bosque, pero los campos eran todos iguales. Mirabas y no sabías en qué país estaba.
Te podía decir que esto era Estonia, el otro era República Checa, que el otro era Polonia. Alguna característica, pero en general, entonces vos decís, bueno, de acá, de toda esta región, y bueno, por supuesto al este, un poquito más al este, estaba la Ucrania, que no te dejan pasar, porque me hubiese encantado por lo menos meterme para ver, sé que mi familia viene de esa zona. Y yo digo, bueno, pero era todo lo mismo. Esa zona Antes justamente de- donde está la guerra. Eso. Claro, sí, pero llevate a 100 años atrás, antes de la revolución bolchevique, antes del 17, nuestros abuelos o mis abuelos estaban por esa región. Entonces, y eran zonas ricas desde el punto de vista agrícola. Sí. O sea, uno ve y decís, che, Europa es verde. No hay nada que hacer, es verde. Vos lo ves sacando alguna punta de, digamos, de península ibérica, sur de Italia, que ves rocosa, no es por eso, son maravillas. Y el norte de Europa. Es una maravilla. El norte de Europa también. Entonces, algo de información vino también acá. O sea, no es que vinieron tan crudos. Vinieron crudos, pero. Los primeros debían traer, pero los últimos No, los del 39 seguro. Los de la década del 35 en adelante, que fueron la Bueno, los migración alemanes seguro. de migración alemana, no tenía conocimiento. ¿De campo? Nada. No. Los alemanes no sabían mucho de campo cuando llegaron acá. Los alemanes no tenían mucho conocimiento del trabajo agrícola cuando llegaron acá. Al menos nuestro ancestro, ¿no? No, eran comerciantes de otras actividades, ¿no? Quieren por ahí, no sé si Moich y Mirta quieren como compartir algo así de sus recuerdos. Quieren que compartieron. Mucha variación no hay de una colonia a otra colonia. Todo más o menos lo mismo. Allá, por ejemplo, en la colonia donde era yo, hablando de la inclemencia del tiempo, había otra plaga que era la costa, que acá no existía. Claro. Nosotros también. Yo me acuerdo que y cuando venía, cuando estaba la cosecha ya, uy, viene la costa, y mi mamá me cansó de sacar la ropa de la calle, se la comió, comían todo lo que había. Y esa era una plaga. Bueno, hoy en día, por ahí aparece el norte, alguna patera, una copa, Mira, Yo cuando viene gente a visitarnos, hay dos o tres cosas que a mí me gusta siempre dejarles, ¿no? Que son parte de nuestra historia. La primera es que los primeros pobladores, cuando llegaron a las chacras, no estaban dadas todas las condiciones para la habitabilidad de ese lugar. Los primeros ranchos de adobe, con piso de tierra, por supuesto, se hicieron una vez que estaban asentados ahí. Yo tengo una foto de una semblanca, donde prácticamente la estuve mirando porque entre emocionado, movilizado, no sé qué me pasó con esa foto. La vi todo lo que pude, porque se ve la semblanca y se ve dos mujeres con un chico sentados en el borde de la semblanca. La semblanca eran unos como, ¿cómo se hacen en la tierra para ver el perfil? Una calicata. Una calicata con techo. Una calicata con techo. Entonces te metían ahí. Ese refrán que dice, está fresquerón, dijo no sé quién, se le pongo una chaza. Bien, Exacto. Y me detuve a mirar Y el fin de ese. hasta que se construía el rancho. Me detuve a mirar las vestimentas, las caras, las facciones, realmente, y yo digo, y en forma casi simultánea a que vivían en esas condiciones
y llame en mejores condiciones cuando pasaron, y eso sí lo llegué a conocer en el campo de mi abuelo, el rancho donde se criaron mi mamá y todas, yo digo rancho pero era mi casa, todas, mi mamá y todos sus hermanos. Paralelamente a eso, construían el chip que tenemos. Exactamente. Paralelamente a eso, construían el centro cultural que tenemos. O sea, esa impronta, esa cosa de que o nos salva la cultura, el conocimiento, la inventiva y la creatividad, o no salva nada, muchachos. Sin duda. Asociarse, porque el Shield, el centro, por ejemplo, era una construcción para la época bastante avanzada, tenía su salón, etc. O el Shield se abrieron en el año 25. O sea que Rivera tenía 20 años. ¿Cuánto podía haber avanzado, progresado una familia durante 15 años, tal vez porque no llegaron en el 5, 15 años o 10 años en sus condiciones de vida para generar eso? O sea, lo fuerte que representaba el hecho de, como vos decías, de la asociación, de vivir en forma mancomunada, o vivimos en forma mancomunada y nos ayudamos unos a otros, que tiene que ver mucho con el tema, mucho con el concepto de Keilah. Claro que sí. Entonces, o nos salvamos de esa manera o no nos salvamos, o estamos acá o tenemos que volver, qué sé yo, no sé cuál es el Realmente ayudó a volvernos a sobrevivir. Sí, La parte cultural siempre fue importante también para la población. claro, porque fue un bálsamo. No en todo pueblo hay un centro cultural de esta magnitud. Te puedo asegurar que un centro cultural como el que nosotros tenemos, y en las condiciones que está, modestia aparte, y la biblioteca que tenemos, y las actividades que realizamos, porque nosotros tenemos una intervención que nosotros no creamos nada, nosotros no somos genios. Lo único que hicimos es insistir y persistir en lo que nuestros mayores nos legaron. Sin duda. Porque es el cuidado que nosotros, de esa manera nosotros cuidamos los objetivos fundacionales de las instituciones, mejorando, progresando, pero siempre sobre la base fundacional. Las noches en el campo, imagínate vos, después de haber arado todo el día, ir a pararse sobre 4 cajones de manzana para representar el jardín de los cerezos de Shakespeare. Una maravilla. Hay que tener espíritu. La juventud hoy en día tiene que tener espíritu. Ese espíritu. La verdad, porque yo me asombro. El otro día viendo me encanta el tema, por eso miro tanto. Viendo un documental, una señora relataba que fue invitada a una reunión una noche en una casa, en una colonia judía. Fue invitada a una casa donde se iba a leer teatro. Se iba a leer teatro. Y ella dijo, leer teatro después del trabajo que esta gente ha tenido durante todo el día porque era maestra. Y ella veía cómo venían los chicos. En el medio del campo, veladas literarias. Sí, entonces se acercó y vio que sobre la punta de la mesa estaba una persona leyendo los personajes de una obra de teatro como un profesional, como un verdadero actor, con una imposición de la voz, con una expresión, y le miró las manos. Y eran manos de chacarera. Entonces, el bálsamo, lastimadas, duras, cuarteadas, callosas. Entonces, ella dijo, lo fuerte que debe haber sido el hecho cultural frente a las labores diarias, era un bálsamo. La necesidad de expresar. La necesidad de expresarse, la necesidad de salir de esa cotidianidad tan dura, tan sacrificada. Sin lugar a dudas. Y que la juventud también tenga un aliciente, me parece a mí, un aliciente de permanecer ahí, porque yo supongo que los jóvenes, bueno, como dice César, muchos jóvenes
donde veía una posibilidad. ¿Qué ayudó todo eso? Que no había televisión, cine, entonces había que buscarse De alguna manera había que abocarse a esas cosas. Pero también es una característica de las colonias judías, porque no todos. Es verdad. O sea, sí, una de las cosas que siempre, así como decía César, que los pueblos de la zona decían, bueno, que están organizados, están mejor. Otra de las cosas que siempre destacaron los pueblos de la zona, de Rivera, Sin duda. y me imagino de las colonias del Río también, ¿no? Sí. O sea, también fue una impronta que vino con la migración. Sin duda. Yo creo que eso también va en uno, digamos, y en la comunidad en la que uno se crió. Exactamente. Porque yo con él no soy tan lejano a todo lo que es la tecnología de televisión, computadora, todo. Y cuando éramos chicos, a mí lo que me encantaba era ir al campo, ir a jugar afuera, y me ha pasado con generaciones más chicas que yo, no tanto, con él 3, 4, 5 años más chicas que yo, que no tienen esa forma de vida. Y eso, igual estamos grandes nosotros, y capaz que no tanto, y escuchar la historia de uno de otro. Yo creo que eso, lo que dice Julián, se resume en la palabra compartir. Yo me temo que las nuevas tecnologías, en lo laboral, en lo cultural, en lo social, las nuevas tecnologías nos están aislando. Se está perdiendo ese tema, o sea, nos compartimos, nos comunicamos, pero de manera tecnológica, de manera virtual. No lo hacemos face to face, no lo hacemos cara a cara. No tenemos estos encuentros para despacharnos, bueno, cada uno con sus cosas, que son tan lindas y tan importantes. La verdad que cuando yo Es que la tecnología es buena por un lado es bueno. y genera esas cuestiones por el La otro. tecnología en sí misma es buenísima. Podemos hacer un uso horrible o un uso Ah, ya. horrible. Pero, por ejemplo, bueno, no me acuerdo si me convocaste vos por el WhatsApp o vos también, no me acuerdo quién. Y la verdad que cuando yo veo lo que van a hacer, lo que están haciendo, ¿no? El Museo de Rivera, yo digo, sí, la verdad que me están invitando a contar. Yo acabo de cumplir 60 años, digo, ya tengo muchos años. O sea, yo me crié, yo fui concebido acá, aunque hice por ahí la primaria, no sé, pero mi vida está ligada acá totalmente y nunca voy a elegir vivir en otro lugar. Pero entiendo que haya la mayoría de la gente no vive. Pero bueno, te quiero decir, yo digo, qué bueno porque la generación de Moji, que es digamos, la generación de nuestros padres, y de Mirta, que vivió otra cosa, bueno, Juli, que debemos llevar por lo menos 20 o más años, vos sos otra generación, profesionales, colegas, y que encontramos un lugar por ahí para desarrollarnos, que no es lo más común. Yo siempre digo, qué bueno cuando viene un profesional de lo que fuere a instalarse al pueblo, es una bendición para el pueblo, una familia nueva, un proyecto de vida nueva y una inyección de Sangre nueva, cosas nuevas que pueden venir. Pero bueno, ahora por ejemplo, el sábado que viene quiero estar a la fiesta de la iglesia. Yo creo que hay que organizar estas charlitas, porque, y si no te sentís que ir a comprar pizza para hacer 80 kilómetros de tierra, no, si la compras en la Marcelo, o sea, pero realmente, porque uno se emociona sabiendo lo que viviste, recordando historias. Empezamos hablando del clima. Yo, cuando no era también iba a todos los bares lecheros. Y de todos los bares lecheros que salía, todos los pocos autos o camionetas que había, tenían una escarcha así. Si no tenías uñas, no podías salir. No veías por manejar. Era así. ¿Vos te acordás? Vos decías primero, y ahora por ahí estás, no llega hasta, no sé qué frío hacía, qué sé yo, siempre hizo frío. ¿Sí te acuerdas del lechero? Sí. No era el lechero. Sí. Primero de mayo. Primero de mayo. O sea, el 31 al primero. Bueno, para homenajear a los lecheros, Bueno, los tamberos, Rivera fue que tuvo en su momento, hace 30 años o más, la industria lechera de la Valencia. Fue tremenda. tremendo. Era un orgullo del pueblo. Pero claro que sí, lamentablemente se dio un contexto donde todo no se vivía. Pero la realidad era que servía. Y hoy en día, el tango, hoy en día hace mucho tiempo, te diría que la forma que más viabilidad le da a cualquier propietario
o no de campo que quiere vivir con la menor superficie, sin duda. Lo sigue siendo, aún con las crisis, con la sequía, con todas las asociaciones que hay. El año pasado fue un desastre, pero no se cierra prácticamente ningún campo por cuestiones económicas. Sí, Se puede cerrar porque no haya continuidad, o porque ya está cansado, por temas generacionales. Pero no importa quién Yo le digo, ustedes están más mirados a la actividad agropecuaria. Yo toco de ojito, ¿cómo se dice? De nalguito. Pero también pero toco de taquito. Pero yo digo, digo, si vos tuvieses que caracterizar dentro de las actividades agropecuarias, sí. es decir, esta es la que prevaleció en Rivera. Es mixta, hay alguna que prevaleció sobre otra, alguna que tuvo un efecto más, digamos, rimbombante sobre las demás por su beneficio. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que la profesionalización de la actividad agropecuaria en general hace que no sea tan fácil esa respuesta. Porque la agricultura ya es sustentable y la ganadería también, y lo estamos también. En definitiva, lo que uno ve es por ahí más estabilidad, no digo progreso, estabilidad en las empresas lecheras, en los campos. O sea, siguen, continúan con mucho más volumen. Y además, yo decir, cuando uno ve la película del cincuentenario, el principio del tercero de la parece que está la filmación de, o sea, estamos hablando de 45 años atrás. Sí. La filmación del estando de Oceanía, que era un modelo con azulejos. Sí. A ver, azulejos había pocas casas con azulejos hace 50 años. Se pintaba con pintura. Bueno, hoy de vuelta está de moda, se llama microcemento. Antes era sintético, que también se le pintaban las maderas para que no se. Pero yo coincido. Pero bueno, un azulejo era de 1200 litros rotando y era un monstruo. Hoy 1200 litros es un tambito que están alrededor, o sea, son los tambos que están alrededor de 80. Pero había gente de avanzada en la época. Yo recuerdo un Blumenthal, por ejemplo. Totalmente. Un Blumenthal viajaba a cualquier lugar para conocer, para saber, para capacitarse, volcar las ideas en sus producciones y fomentarlas en los demás. Blumenthal fue Yo creo que fue pionera de la actividad, del desarrollo de la actividad del campo. Y yo recuerdo la década del 70 y la década de Cacho Regalado. Sí, Cacho Regalado también. Sin duda. Sí, fue el que implementó toda la sanidad y los procesos sanitarios. Hizo una escuela agraria en la parte de producción. Yo no recuerdo así vagamente, pero sé que fueron ellos. Yo recuerdo esa época de los años 70, parte de los 80, realmente como que me tocó a mí, realmente en los 70 sobre todo, una época dorada para la comunidad. La década del 60, 70, para lo que fue Rivera y parte del 80. No obstante, el país Fue una época dorada. Sí. Porque me acuerdo, tengo memoria de inauguraciones, de nuevos edificios, de reestructuraciones, de modificaciones, de todas esas cosas que yo viví en la infancia y la adolescencia. Barrios. La verdad que, y yo creo que de otra manera, si la actividad agropecuaria no hubiese acompañado por este proceso, hubiese sido imposible, porque Rivera se sustenta sobre eso. Sin duda. Rivera se sustenta sobre la actividad agropecuaria. No hay otra. Tengo todavía la memoria cuando se inauguró la famosa chanchería ahí, con todos esos avances y esas técnicas nuevas de crianza. La verdad que generó una especie de bisagra, ¿no? Esos años. Sí. A partir del 60 creo que fue una bisagra. Porque no sé si Moisés se acuerda, pero en qué año habrán venido los tractores, pero los tractores se han de la década de 50. Hoy yo le contaba A ver. que trabajaba todavía con tractores a vapor. La trilladora, se atrillaba, traía La villa era la vapor. Bueno, después vinieron las trilladoras con caballos. Oye, les contaba algo de cuando vos eras chico, como se trabajaba un día de tu niñez. Así. Él se crió en el campo. Se crió en el campo, campo. Campo. Con
cómo se trabajaba. Sí. La verdad que nosotros que ya tenemos unos cuantos años, cómo ha cambiado todo. Difícil Y después va a cambiar, yo no lo voy a ver, pero la definir inteligencia artificial, calculo. un tipo sobre su historia personal. No, es difícil. Pero cuando yo era chico, no había, como le puedo decir, no había no me sale el término Medios. justo, pero no había Maquinarias. ¿eh? Maquinarias. Medios, O como infancia, ¿no? elementos. Derechos. Muy poca maquinaria, ¿no? Muy poca maquinaria. Pero aparte de eso, lo que quiero decir, no había adolescencia. Nosotros Pasaba adulto. nos criamos pasando de largo la adolescencia. Yes. ¿Por qué les digo eso? Porque de chicos todos tenían una obligación, ¿no? Y todos tenían una tarea. Tal cual. Y todos estábamos comprometidos de lograr lo mejor para la familia y que todavía en los años 44, 45, 46, éramos arrendatarios de las sedes. Eso hay que decirlo también. Muy bien, Moishe. Muy bien, Moishe, porque eso hay que decirlo también. Igual, ustedes se darán cuenta cómo era, ¿no? Hay que pagarlas. La De todas formas, vida de uno que estaba obligado a hacer lo que podía al lado de los padres y no faltar nunca a la escuela, teniendo 5 kilómetros a la escuela. Claro. Llueva o no llueva, nosotros tratamos de ir a la escuela. Total, si estábamos en el campo, nos mojábamos igual. ¿Entiendes? Sí. Si estábamos en el campo, nos mojábamos igual. Porque las mareas del campo no había que hacerlo.
pero el tema que propongo Por yo- eso creo que me digo bastante. Sí. ¿No? Creo que me digo bastante. Pero le agrego algo. Yo escucho por ahí, escuché algo de la cooperación, ¿no? Aunque escucho bastante mal, pero escuché de la cooperación y el asociativismo, ¿no? Y nunca se preguntaron por qué nace una cooperativa. Por necesidad. ¿Eh? Por necesidad. ¿Eh? Del hambre. La necesidad. Por necesidad. Pero desgraciadamente, una vez satisfecha esa necesidad, a veces la cooperativa se muere. ¿Y por qué se muere? Porque en las viñas del Señor no todas son uvas. ¿Estoy en claro? Sí. ¿Eh? Es así. Por una cuestión de valores. Así como una realidad. Por una cuestión de Pero valores. mira, Ni más ni dice menos. Moisés, las administraciones de la iglesia no siempre fueron condescendientes ni atentos Tiene corrupción. con el colono. Muy bien, Moisés, muy bien que trajiste ese tema. Muy bien que trajiste ese tema. Más, Porque también es para alegar testimonio de eso. más anda claro. Yo he echalado maíz de pibe. He cortado cabezas de girasol de pibe. Cuando se colgaba un árbol, una cincha de arpillera con 2 ganchos, el aro, la bolsa ancha de arena y la tijera podar y a la bolsa, ¿no? Bueno. Hasta que se llegaba a la bolsa, se llegaba a un extremo y a esa parcela se le decía la lucha. La lucha era la parcela que hacía cada uno de los juntadores de cabezas de girasol, donde después se arrimaba la cosechadora y se trillaba. Y lo mismo sucedía con la deschalada del maíz, la maleta que era enganchada, el gancho de la cincha, entre las piernas, la arrastraba por el suelo, ¿no? Iba con la aguja, ¿no? Que era como una aguja de la bolsera, se hacía sola, con un mango hecho con la galleta de suela, y acá calzaba, ¿no? El dedal, y tenías para Y deschalar. deschalar, ¿no? Quebrar la mazorca y hasta que llegaba al otro extremo.
de sobrevivir. Son trabajos que lo he hecho. No es que lo voy a hacer. Lo hice por eso sobrevivir. En aquellos años nosotros no tuvimos adolescencia. En aquellos años nosotros tuvimos obligaciones de chicos y todo eso, ¿no? Hasta que lógicamente llegó el momento en que de arrendatarios, mi padre pasó a ser colono y ya con mis hijos, ¿no? A la compra del campo. Eso lo hizo en la época de Perú. Eso es historia viva. Claro. Sí, eso es historia viva. Sí. ¿Hasta qué años hasta qué años más o menos los campos pasaron a ser propiedad de los Después del 55. del 55, los 60, 50, 60? No, antes del 55. No, antes del 75. Antes del 55. Hubo un decreto. No, el 55 Hubo un decreto que decía que la tierra es de quien la trabaja. En los años 52. Exactamente. Antes del 55. Exactamente. Ahí fue donde Y aparentemente quitó la potestad de la propiedad sobre la asociación, dando créditos muy largos a valores históricos. Entonces la gente se pudo hacer de los campos. Si no, no daba pie con bola. Y además lo que hacían es esto que decía bajo esta premisa de la tierra De quien la trabaja, a los que arrendaban la tierra, a los propietarios, empezaron a cobrar impuestos muy altos. Entonces a la IRES le convenía venderle Así es. las colonas, venderle para esos impuestos. Iban al banco y el banco les daba un crédito a 50 años a pagar 2 mangos por mes y de esa manera se hicieron con los campos, seguro. Interesante. Sí, porque las administraciones de las que yo tengo noticias, tal vez las hubo mejores, no fueron muy atentas con el devenir No. del colono. No, lógicamente. Las administraciones eran bastante... Y era antipático. Bastante- Le iban a sacar la comida a la familia. Yo tengo relatos de esconder, están en todos los libros, yo no cuento nada nuevo. Si ustedes leen El Tejedor de Oro o leen otros libros que están ahí en la biblioteca para ser leídos, van a darse cuenta de que había que utilizar determinados artilugios como para evadir la mirada celosa del administrador cuando venía a tu casa y veía las vacas gordas o en buen estado o el trigo te había rendido tanto y había que guardar bolsa de trigo para la harina y para semilla y molerlas en carué, llevarlas a carué a moler para hacer harina. Bastante, bueno, después ya vinieron acá, como dijo César, las cerealeras, ya era más Hubo un proceso muy similar a de acá con Jewish, el balón de Roche. Eso también terminó en los años 60. Así es, sí. En realidad hubo como una... Al Balonix también lo vieron para época Israel. Sí, decidió acá el tema del ferrocarril también. Él tuvo serias controversias y yo tengo un libro donde
relatan, no expone el libro la correspondencia entre el Barón de Lynch y Teodoro Herzl. Muy interesante. Teodoro Herzl vio 2 veces al Barón de Lynch para manifestarle su intención. En una se fueron cordialmente separados, en la otra se fueron bastante enemistados, uno con otro y no se volvieron a ver. Pero Se juntan en una esquina. o sea, en la esquina de Barón Lynch y Teodoro Herzl. Muy bien. Y tengo las notas, las cartas, la relación, si quieren, se los presto al libro. Es muy interesante, muy interesante. Y sí, las intenciones, el concepto por ahí, o las cuestiones eran diferentes. Sí. Una de las cosas que por ahí, desde el punto de vista, por lo que fuimos convocados para contar historias, anécdotas, pero que tienen que ver con la producción y con la vida del campo, es decir, que hablamos un poco de todo el tema de la producción ganadera. Siempre, que yo tenga memoria y hay muchos registros, esta zona fue bien ganadera. O sea, para que se den una idea, en la década del 80, el promedio de comercialización formal de Hacienda mensual era de casi 3.000 cabezas en las ferias. Sí. Entre granjeros y la vaca. Y agregar Pero en la Santalla, década del 80 que es una generación. porque la casa Santalla en Rodón también tenía influencia sobre nosotros. Sí, bueno, por eso digo, y también fue muy importante para eso, para ese desarrollo, el ferrocarril. Es decir, el 100% de la hacienda que se comercializaba en la década del 80 acá no había frigorífico, solamente estaban los mataderos municipales, estaba la cooperativa de los carniceros, que era lo que consumíamos acá, pero la mayoría de la hacienda gorda que iba al mercado inglés en tren. Y esa dinámica, ¿no? Esa Sí. dinámica cambió totalmente. El colono llevaba a la feria, Pero y había 2 o 3 personas. Mirá vos, ¿no? Como estaba todo digitado, organizado. El colono llevaba a la feria. Había 2 o 3 personas asociadas entre sí que compraban la hacienda y la cargaban directamente de la feria, se llevaba y se cargaba y se mandaba a plaza. O sea, hacían diferencia entre lo que pagaban en la feria y lo que lograban en plaza. Así Ese negocio que hoy ya es impensado. Pero así Sí. Después, digamos, el encuentro en la feria siempre había almuerzo. Y hasta que terminaba el mate ya se pasaba toda la tarde. Entonces la gente era un lugar también donde se intercambiaba. Sí. ¿Qué trajiste? A ver, mirá, no, yo tengo un toro, vení que te vea. Bueno, y ahí se tejían muchísimos intercambios de información, de negocio. Y otra parte importante, que no la dijimos, eran las confiterías. Las confiterías al mediodía. O sea, ustedes piensen que no había ni radio, poca radio, televisión cero, teléfono. Hasta el año 83 había 100 números de teléfono. Sí. O sea, estoy contando colegio, policía, hospital, bombero, no sé qué más. Bombero No, bombero no. Como mucho había 90 teléfonos de Rivera. O sea, imagínense todo eso. Entonces, los productores se apuraban para almorzar temprano y ir a ocupar una mesa donde jugaban al truco, al dominó, a lo que sea, al ajedrez, pero también se llamaba y se hacía negocio. Porque era un lugar de encuentro, obligado. Era como estar en la city. Entonces, eso también es el libro que quede registrado, si bien hay millones de anécdotas, pero bueno, en una de esas confiterías que hoy está, a ver, ¿dónde está eso? Tiene el negocio cine imperatorio, ahí se proyectaba cine. Increíble eso. Bueno, hoy por hoy, vos tenés manera a mí, estoy trabajando en una cooperativa y tenés mucha relación con productores y hoy hacer negocios por WhatsApp, por un mensaje, pasar, son tantos dólares. Era más formal. La otra punta de la Pero, y bueno, y a mí no me gusta tanto, yo prefiero hablarlo, que esté sentado enfrente del escritorio, lo charlamos, lo cerramos ahí. Obviamente. Pero también es una facilidad que te queda guardado. Todo está ahí y quedó de tal lado, lo vas a buscar el día de mañana y está.
Entonces eso también... Eso llegó para quedarse. Claro. Y facilita. Sí. No es que, es decir, no es que no es taxativo, pero yo creo que facilita. Bueno, antes estaba más la palabra de uno. Sigue estando. Sí, esto. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Pero bueno, vos podés comprar cosas Donde que vivo yo, ni siquiera hablas. No, seguro. Pero la mayoría de las transacciones se hacen por palabra. Regresando a la palabra. Después se formaliza porque hay obligaciones impositivas y Impositiva, legales que legales. antes no había. Pero si no, se cumple. Sí. Se sigue cumpliendo o no cumpliendo. Pero era básicamente por palabra. La ganadería, como dice César, también tuvo un avance a nivel de local. Se probaron, a lo largo de la historia, se probaron, por ejemplo, las épocas marcaban determinadas razas ganaderas. Modas. Entonces, se probaba en un momento el Charolais, era como el Shorton, o era de los campos, el Hereford. Hoy estamos todos con Aberdeenangus colorado y era el Aberdeenangus negro. Siempre el color estuvo atento a esas cuestiones en la ganadería. Y hubo incluso productores que se tornaron cabañeros tratando de asistir al productor con determinado tipo de hacienda, ¿no? Y hoy en día, En eso también hubo un avance. prácticamente hoy en día no existe un animal que vaya a faena sin que haya cuidado con el grano. Antes no pasaba. O sea, esa especialización de Sin que haya que. comido grano, cereal. En sus distintas formas. Aunque lo mates aunque lo mates abajo de la planta para guardarlo en tu freezer, seguramente lo engordaste con la parte del engorde, bueno, que hoy se dice filot o bola de corral. Eso también es algo que está totalmente extendido. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que la cantidad de hacienda declarada en las valoraciones no baja, aunque uno no la vea. Antes, todos los campitos, todos los campos, las chacras tenían un lotecito de vacas, un lotecito de terneras, un productor traía 20, 15, 30 novillos a vender y era la venta no era importante. Y hoy está mucho más concentrado, mucho más profesionalizado con la cantidad de hacienda, pero no baja. Algo que me decía Dolinsky, que lo había invitado y no pudo venir, pero me contaba con esto de la carne que también había como carne ayer, digamos, había también en las carnicerías. Y Bueno, eso, porque como había marinos que se encargaban con eso. Y también en el Tejedor de Oro, algo que me llamó la atención era que decía que una vez el bien llega, que esos relatos son de inicio de la colonización, digamos, llegó unos años después, pero fue de inicio, y él dice que... de Marcheski, y él dice que estaba de un driver que vivía en una zona de Huerco, entiendo, por ahí, en una colonia por ahí, y como que era muy religioso el hombre, y los sábados no se podía hacer nada. Y él decía, había que hacerlo, ¿viste? Entonces como que se pone de acuerdo con el otro peón, en ese momento haciendo peón para hacer algo sin que el hombre se entere, ¿viste? Y se lo viene enterando y se enoja muchísimo porque estaban trabajando en sábado. Entonces, pero bueno, después como que lo convence de que si no lo hacían en ese momento y llegaba a llover, como que todo Mira, se les todo envolvía hecho. el negocio. Entonces, sí. Acá iban a buscar, Moisés se debe acordar, iban a buscar leña al monte de la Loma. No me pregunto dónde está. Era el monte de la Loma, iban a buscar leña ahí, venían con los carros llenos de leña. Esta no es zona de algarrobos. Pero, aquí que las ramas que se desprendían con chauchas de los carros que traían los colonos del monte de la Loma hasta acá, sembraron de algarrobo todo el camino. Hoy los algarrobos que nosotros vemos hoy son hijos de esos algarrobos, de las chauchas que se desprendían de los carros, que venían del monte de la Loma con la leña para acá. Unos tíos míos juntaban, con respecto a lo que dice Caldenes y algarrobos. Con respecto a lo que dice Ezequiel,
había que estar el viernes a la tarde en casa. Se respetaba. No se concebía que se esté en el camino, se esté en el camino con el carro con leña. El carro tenía que llegar a casa antes de Shabbat. Sí. Se acerca para escuchar. No, que le estaba contando, Moishe, no sé si vos te acordás, porque yo no sé dónde queda, el Monte de la Loma. No sé lo que es. Yo lo sentí de mis tíos que iban a buscar con el carro, Usher, Mani, Con el carro, ¿no? A buscar leña para los hornos acá de la exactamente, el horno de las panaderías. y todo eso, le agarraba un temporal y estaba ya tirado en el monte, y nosotros con nuestra mamá Solos en el campo. solo en el campo, ¿no? Y a lo que les conté al principio. Exactamente. A lo O sea, uno piensa sin... no era que mi papá no estaba en casa, ¿no? En aquel momento, Mi papá, la primera... para poder subsistir la familia, ¿no? Iba con un Tenía que ir a carrero, buscar leña. O bosta de vaca. ¿no? Que se llamaba Basilio Moldovan, ¿no? Que era ruso ucraniano, porque papá también era de Ucrania, ¿no? Y traían la leña para Claro. los montes, para la quesería, Para las panaderías. la leña del monte, digo, para la panadería. Mira, en el año 51 hubo una sequía muy grande acá. Sí, Que se murieron todas las vacas. 61. 51. sí. No quedó ni una, por lo menos en mi casa. Sí, no. Salvaron el año con 2 vacas que ordeñaban, que decía César, vendiendo crema en el pueblo. Y así salvaron el año familiar, imagínate cómo, porque se había quedado sin, después del 61-62 hubo otra sequía muy grande. Sí. El 52, cuando creo que Terrible la sequía. Bueno, y ya te digo, el 51 salvaron vacas en el cañadón, ¿verdad?, de la Potatur, Claro. ¿no? En el cañadón de la Potatur se la rebuscaban ahí con los cachillulos, Los cachillullos. ¿no? Y se la rebuscaron y subsistieron algunas vacas. Y hubo una ayuda del gobierno para darle patrocino. ¿Te das cuenta? Sí. Mira, Así se salvó. en el año 51 fue la ganadería, 61, perdón, ahora estoy con vos. En el año 61, la ganadera, la cooperativa agropecuaria, le pidió a los socios que retiraran la hacienda, porque mi papá contó que cuando estuvo allá, en la ganadera, los alambrados estaban cubiertos de los cueros de las vacas que se habían muerto. Porque los peones colgaban las vacas que se morían, iban colgando los cueros para que después lo reconozca el socio, reconozca las vacas que se murieron. Tendales, pero dice kilómetros Estaba lejos José, de alambrados cubiertos con cueros. Sacó las 24 vacas que él tenía ahí y la última vaca se murió lo de Monterechus, antes de llegar a casa. Antes de la partida de casa, se cayó y se murió la última vaca. Dejó el tendal de las 24 vacas a lo largo de todo el camino y se vino a casa con el caballito como había salido. Todo el pedo.
con el caballito como había salido, así se llegó a casa de vuelta. Y había que pasarlo. ¿Qué te parece? Y había que pasarlo. Bueno, sí, si les parece, para ir cerrando, si me tienen un poco de paciencia, yo les quiero compartir algo que encontré. Yo también, mi experiencia hoy tiene que ver con lo educativo, entonces con el mundo del campo, si bien estudié en la agraria, yo soy de Rivera, entonces algo de campo tenés, pero no es muy cercano. Pero en el museo, buscando, encontré un libro que es este, que me llamó la atención porque yo no lo tenía en el mapa de los libros del pueblo. Pero bueno, es como de Granjero Unido. En general, los aniversarios, ¿no? Es como que ameritan que alguien se ponga como a escribir historia, y está buenísimo porque casi todo lo que tenemos historia del pueblo es un aniversario que hubo gente que escribió, ¿no? Y en este, fíjense cómo a mí me llamaron la atención cosas que resuenan a todo lo que estuvimos charlando hoy, entonces me parece interesante como cierre. Es algo que fue escrito hace ya casi más de 50 años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, capaz que eso tenga o no tenga actualidad, capaz que sí, presente o no, pero fíjense cómo hay cosas que están ahí dando vueltas. Bueno, que el libro me parece interesante porque son como las conclusiones de qué aprendían y qué veían en esa época los chacareros sobre su historia y sobre su presente, ¿no? Y su devenir. Y ellos lo que decían era, bueno, una parte que me llama la atención era sobre el nombre, Granjeros Unidos, y intentan reconstruir y como que no encuentran a alguien que diga yo lo propuse o yo, pero como que empiezan a deducir y si llegan como a la conclusión de por qué le pusieron ese nombre. Y era como que una de las primeras experiencias que tenían los chacareros cuando llegaron, los primeros inmigrantes, era como que apostaban todo al trigo. Entonces era como que hacían ese monocultivo y si eso salía bien, pero en general salía mal. Entonces era como que perdían eso y perdían todo, ¿no? Entonces con el tiempo, uno de los aprendizajes que tienen era que necesitaban tener otras cosas además del trigo, ¿no? Entonces, en ese diversificar empieza a aparecer la idea de las vacas lecheras, de tener campo, de tener ganadería, de tener la huerta, de tener la quinta, de tener frutales, ¿no? Como empezar a tener otras cosas, cosa que si perdías la cosecha, no perdías todo con perder la cosecha, ¿no? Y bueno, un poco Granjero resumía esa idea de, bueno, de no ser solamente agricultor, sino también tener como... O sea, que un baúl de resiliencia. Claro, tal cual. Y un entender que, bueno, que para sobrevivir había que hacer eso y, bueno, y pasa en las historias familiares, ¿no? Que en los campos tenían eso, tenían como la quinta. Después otra cosa que me gustó, que lo contaba César al principio y sale en lo que dice Moishe también, esto de que hay toda una parte en la que habla de cómo hay una disputa, bueno, Gustavo también lo decía, entre los colonos y la Yiddish, por cuál era la unidad económica que te permitía como una actividad que sea como sustentable. Y hay como un tema porque dicen, bueno, depende de la zona, como que en alguna parte 150 hectáreas está bien, pero en otra parte no alcanza. A los colonos que llegan después, entiendo que les dan menos incluso, que les quieren dar 75, entonces como que le dicen, no, por más que labures todo, como que no alcanza, ¿no? Y bueno, y en paralelo a eso está como algo que fue como muy sensible, se ve también durante décadas, que era la posibilidad de que los hijos de los colonos accedan a la tierra. Porque parece que era como que si a la primera familia de colonos sí se la daba, pero como que con los hijos había una cuestión que era como, bueno, vos si naciste acá, ¿por qué te vamos a dar? Darle a los que vienen de Europa escapándose, ¿no? Entonces, como que hay todo un tema durante un tiempo y ahí en el libro también habla de eso. Y bueno, y lo último que me gusta, que me llamó la atención, es interesante. Pero hay una parte, medio sobre el final, que hace una lista de todas las cooperativas que hay en el pueblo en ese momento. Y bueno, y es un poco esto que decían. A mí me gusta pensar esto de que donde había una necesidad, nació una cooperativa, como creera, porque realmente había muchas y había cosas muy variadas. Y bueno, y es interesante pensar, eso habla de un espíritu de comunidad que había. Y bueno, y es interesante pensar que un poco salió con esto de
despoblamiento, también de nuestra propia comunidad que empezó a ser como más pequeña, pero cómo hacer para que eso sobreviva en el tiempo, porque yo creo que así ha habido improntas que en realidad existen de la cuestión comunitaria, pero bueno, también que eso puede seguir sirviéndonos en nuestra época, ¿no? De esa cuestión cooperativa. Y bueno, nada, de mi parte y de parte de quienes estamos como construyendo el museo, agradecidos, porque como decíamos al principio, es como re importante, la memoria no es algo que está, hay cosas que por más que busques en Google, no es que pones en Google recuerdos de gente de y va a aparecer, hay cosas escritas, pero hay mucho, da igual. Y hay mucho que si no nos damos el trabajo de esto, de construirla, de compartirla, de contarla, eso con el tiempo como que no desaparece. Está muy bueno. Es como importante, es importante y bueno, y está bueno, la idea del museo es institucionalizar eso, un lugar donde que promueva y donde sepamos que podemos contar lo que queramos conservar, lo que queramos que se testimonie y que se Bueno, feliz de poder colaborar y de seguirlo. Hay una cosa, que ya que estamos hablando de los colonos y la colonización. Cuando fue el centenario de Rivera, nosotros concentramos nuestra actividad como comisión del centenario sobre 3 pilares. El pilar de dejar testimonio, legar testimonio. El pilar del reencuentro, que en ese momento se daba, hace ya más de 20 años, no, 20, que todavía había gente que había compartido todo esto de lo que estamos hablando, y la celebración, por supuesto. En ese aspecto de legar testimonio, nosotros nos propusimos dejar nombre y apellido de las personas que habían hecho y transitado todo esto que nosotros desarrollamos de acá y de los recuerdos que vimos. Y eso quedó plasmado en la sinagoga con una cantidad importantísima de nombres que fuimos rescatando y seleccionando colonia por colonia. Un trabajo que nos duró muchísimas noches, donde Luis Mehlman tuvo mucho que ver en esto. Y tuvimos que apelar, haciendo referencia a lo que vos decís de las historias, tuvimos que apelar a la memoria colectiva, porque poco había quedado de todo ese antecedente de la administración de la IEVICH y todo lo demás. Quedaron unos mapas que están aquí, después, pero de los nombres. Entonces, por suerte, hace 20 años atrás, había personas que todavía decían, fulanito de tal, menganito de tal, vivía en tal lugar. Hoy lo podemos ver en las vitrinas, ahí en los vitrales de la sinagoga, con el nombre de esos colonos, de los cuales nosotros hoy estuvimos hablando. Aprovecho a decir algo para remarcar eso, que la otra vez recibí a unos turistas que o sea, su padre había vivido acá, ¿no? Y se había ido y ellos no volvieron más. Y bueno, volvieron y estaban absolutamente convencidos de que sabían que existía una lista, pero ellos imaginaban que el nombre de su padre no iba a estar, porque había pasado tanto tiempo que era... Y cuando llegaron, se empezaron a mirar y cuando vieron su apellido les generó como una emoción. Y sé que le pasa mucho, que ven y de repente encuentran un apellido que es impresionante. El otro día, bueno, mi papá me decía, por ejemplo, el nombre de un hombre que donó como parte del terreno que tenemos acá en el Gil, lo que es la parte donde tenemos el arenero y los fuegos. Y que es un hombre que no había tenido hijos. Y claro, en general a veces muchos de los recuerdos se cuelan del formato. ¿Puede ser? Ahí lo tengo, después lo voy a buscar. Es un apellido que no había escuchado, pero ¿por qué no había escuchado? Porque el hombre, eran 2 personas que mueren, no dejan descendencia y después, 80 años después, quién sabe que existe esa persona, ¿no? Y sin embargo, poder hacer este ejercicio de colectivamente construir la memoria también hace que bueno, que es una memoria de la comunidad, también, no solamente familiares. Y eso está
Buenísimo. Muy bien. Y bueno, y tomo la idea, me gustó lo que decís de Latin, se los voy a proponer en una de estas. A ver, cuando fue Sentinel es una película Sí, de la madre. este año, algo que ya no está muy bien y está, se hace. O sea, Es que, no es que a ver, no. ¿quién puede Por negar? suerte está hecho ese ¿Quién testimonio. puede negar? Claro, ¿quién puede negar que comer pinillas es rico? Nadie. De lo más rico es. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por la invitación.